Diga conmigo, contemos las maravillas de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho maravillas? Dios nos ha hecho tantas maravillas, hermano. Hablando tal vez de un milagro de salud, hablando de un milagro financiero, hablando de un milagro matrimonial, hablando de un milagro de familia. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho este año en su vida? Yo me rehúso a creer que Dios no ha hecho nada en su vida este año, porque Dios es un Dios de milagros. El hecho de terminar, hermanos, un año, ¿verdad?, en la casa de Dios buscando del Señor, yo creo que es una maravilla. Y la Biblia nos exhorta que contemos las maravillas del Señor. En el Salmo 145, versículos del 1 al 4, el salmista nos exhorta, fíjese, a contar las maravillas de nuestro Dios. Y vamos a leer ahí el Salmo 145, versículos del 1 al 4. Y nos demanda, ¿verdad?, que hablemos. Y el salmista dice: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, ¿verdad? Mi Dios y mi Rey. Y bendeciré, dice, tu nombre. O sea, va a él contar las maravillas de Dios. Bendeciré tu nombre eternamente, dice, y para siempre. Cada día, dice el salmista, cada día te bendeciré. No dice cada domingo, cada día. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Grande es Jehová y digno, dice, de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. O sea, no se puede explicar con palabras la grandeza de nuestro Dios. Leamos todos el 4. Dice: generación a generación celebra tus obras, celebrará tus obras. Generación a generación celebrará tus obras. ¿Y qué más dice? Y anunciará tus poderosos hechos. Leamos este versículo 4 porque me encanta. Porque nosotros somos una generación, ¿verdad? O sea, en el hebreo quiere decir cada generación y cada generación y cada generación que ha habido a través de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, cada generación, dice ahí, generación a generación celebrará tus obras y anunciará, dice, tus poderosos hechos. ¿Ha hecho poderosos hechos Dios en su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Así que, hermano, anunciemos las maravillas de Dios. Yo siempre he dicho, hay que ser profetas de buenas cosas. Contémosle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque la gente está interesada más en hechos que en palabras. Yo creo que cuando uno viene a este lugar, cuando uno busca del Señor, Dios va a hacer proezas, le llama el salmista también. Dice: en Dios haremos proezas. Una proeza es algo que solo Dios puede hacer. Un ser humano no lo puede hacer, ¿verdad? En Dios podemos, hermanos, hacer proezas, ¿verdad? Proezas son milagros sobrenaturales. Así que vamos a orar en esta noche para que este año, antes de que termine, usted pueda contarle a algo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Yo sé que el 24 de diciembre nos reunimos a veces y más de alguno ahí que no conoce al Señor está ahí. Contemos, digámosle a la gente: a ver, hermano, explícame, ¿qué hizo Dios este año en tu vida? Y tú, hermana, ¿qué hizo Dios en tu vida? Tú, joven, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Verdad? Y de esa forma anunciamos las maravillas de nuestro Dios. Así que vamos a orar en esta noche para que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. Señor, oramos en esta linda noche, Padre, por el privilegio que nos da de poder estudiar las verdades eternas que están escritas en tu palabra. Nosotros no servimos un Dios histórico, no servimos un Dios del ayer, servimos un Dios de la hora, Señor. Un Dios, Padre, que es el mismo de ayer,
de hoy y por los siglos. Y oramos en esta noche, Señor, para que seamos edificados a través de tu palabra, que seamos educados a través de tu palabra, que seamos enseñados a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por este valle de San Fernando, Señor amado. Este valle te corresponde, Señor. Este valle es tuyo, Padre. Habemos casi 3 millones de hispanos en este valle, Señor, y tú tienes cuidado de ellos. Padre, oramos, Señor, para que ellos te conozcan, para que conozcan tus maravillas que tú sigues haciendo, Señor, en este año 2023 y seguirás haciendo en el año 2024. Reprendemos todo plan de Satanás. Señor, sabemos que el diablo siempre es un estorbo en el camino y siempre se nos va a oponer para estorbar a tu obra, pero de antemano que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias aún por los milagros que no has terminado de hacer en nosotros en este año. Te pido por cada hermano, por cada hermana que está aquí, Señor, los que no están aquí, los que están enfermos, sánalos, oh Dios amado, que están en sus casas tal vez, o están en un hospital. Te pedimos que pongas tu mano de poder en ellos. La Biblia dice que tú eres el Dios sanador, el que nos sana de toda dolencia, el que nos corona de favores y misericordia, de modo que nos rejuvezcamos como el águila. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ten misericordia de aquellos que están perdidos, que están hundidos, están esclavos, el diablo los tiene atados en el alcohol, en la droga, Señor, en las obras de tinieblas. Te pedimos, Señor, que envíes liberación sobre ellos para la gloria y la honra tuya, Padre, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así que qué hermoso, hermanos, es poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Amén. Y bueno, hablando de contar las maravillas de nuestro Dios, yo creo que si hiciéramos una noche de testimonios y cada uno nos tocara hablar, todos contáramos algo que Dios tal vez ha hecho este año en cada uno de nosotros. Yo creo que hay 2 fechas muy importantes en el año donde nosotros tenemos que hablar las maravillas de Dios. Es todo el año, pero yo creo, hermanos, que esas 2 fechas, el corazón del ser humano está sensible, ¿verdad?, a poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y son 2 fechas que nosotros deberíamos de celebrar en grande, que es la Semana Santa, ¿verdad?, donde celebramos el sacrificio de Cristo, esa muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero también deberíamos de celebrar la Navidad, aunque son tradiciones que el mundo celebra, ¿verdad? Pero hay una verdad que no podemos ignorar en esas tradiciones. Amén. No podemos ignorar que en la Semana Santa celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? No podemos pasar por alto que en esta temporada el mundo celebra una tradición que es la Navidad, ¿verdad? Aunque Cristo no nació en el mes de diciembre, pero celebramos un acontecimiento. Amén. Algunos creen que nació en abril, otros dicen que en mayo, los judíos dicen que en septiembre. Bueno, hermano, lo de la fecha es lo de menos. Lo que importa es que Cristo nació. Amén. Y eso es lo que le celebramos nosotros en esta temporada. Un acontecimiento. Hay iglesias que no celebran esto. Para ellos es del diablo poner arbolitos, poner venados, ¿verdad? Y todo eso. Y bueno, está bien que no lo celebren. Nosotros lo celebramos, ¿verdad? Pero el hecho de que yo lo celebre, no me voy a enojar por el que no lo celebra, ¿verdad? Porque no estamos celebrando un arbolito, no celebramos venado, no celebramos luces, no celebramos cenas, no celebramos pachanga, celebramos a Cristo. Cristo es la fuente, ¿verdad?
de esta temporada. Él es la razón de esta temporada. Esto es allá afuera, ¿verdad? El mundo dice felices fiestas, pero nosotros decimos feliz Navidad, porque si Navidad es natividad. Entonces, aquí en Lucas capítulo 2, algunos, como le digo, dicen que ¿qué dice la Biblia de la Navidad? Siempre, ¿verdad?, está esa pregunta. ¿Celebramos o no la Navidad? ¿Usted qué cree? ¿Hay que celebrarla o no celebrarla? ¿Verdad? Porque tenemos las dos fuentes. ¿Celebramos el nacimiento de Jesús en esta temporada? Pues no celebramos el nacimiento de Jesús. Celebramos que Jesús nació. En alguna fecha del año Jesús nació, ¿verdad? Esto es cuando una persona es tocada por el poder de Dios, ahí Jesús nació en esa persona. Entonces en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 11, vamos a aprender en esta noche principios. Diga conmigo, principios, ¿verdad? No se trata si la Biblia dice que hay que celebrar la Navidad o no hay que celebrarla, ¿verdad? Si es el nacimiento. No, vamos a aprender principios, porque la Biblia sí nos habla de principios, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, vemos principios que tenemos que celebrar aquí. Y dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor. Ponga atención, ¿verdad? ¿Quién se les apareció? A estos humildes pastores que cuidaban las ovejas allá en las vigilias de la noche en Israel. Dice que se les apareció un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense cómo ha de haber sido esa maravilla, hermanos, con esta mente tan chiquitita que nosotros tenemos. Imaginémonos cómo ha de haber sido ese resplandor. ¿Cómo ha de haber sido esa experiencia sobrenatural que estos humildes hombres tuvieron? Porque dicen que era el trabajo menos codiciado en ese entonces, cuidar ovejas, ¿verdad? Pero mire a quién se le vino a aparecer a estos hombres. No se les apareció este ángel a unos millonarios o a gente inteligente, sino a unos humildes y sencillos pastores que guardaban, dice, las vigilias de la noche. Y dice que les rodeó el resplandor y tuvieron, dice, gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Qué bonito mensaje, ¿verdad? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿A cuánto les gusta recibir buenas noticias? A mí me encanta recibir buenas noticias, hermano. Ahora, el que me viene con malas noticias, no se las acepto. Yo le digo, mire, hermano, conmigo no bote saliva de puro gusto, porque yo malas noticias no recibo. Buenas noticias sí. Y dice que el ángel les dio, dice, buenas nuevas, dice, de gran gozo. O sea que el que estaba amargado ahí tuvo que alegrarse, hermano. Porque cuando un amargado recibe una buena noticia, se alegra, se le va la amargura, ¿verdad? De gran gozo, dice que será para todo el pueblo. ¿Se imagina? ¿Verdad? Que una noticia de esta sea para todo el valle de San Fernando. Es una maravilla esa, ¿verdad? Será para todo el pueblo, no solo para ellos. Que os ha nacido, dice, hoy en la ciudad de David. ¿Quién nos ha nacido? ¿Cómo dice ahí? Un Salvador. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa fue la noticia que le dio el ángel. Acuérdese que habían 400 años que habían pasado donde había tinieblas, donde había malas noticias, donde no había nada bueno. Los romanos se habían apoderado de Israel. Dios no hablaba ni por profetas ni por nada. Dios guardó silencio 400 años. Había un caos en Israel. Y después de 400 años
Hermano, que se aparezca un ángel diciéndole, ¿verdad?, que no teman, que va a haber alegría para todo el pueblo, se va a acabar el temor, se va a acabar la amargura. ¿Quién no se va a alegrar así? Porque dice Dios, ¿verdad?, les ha mandado un Salvador que es Cristo el Señor. Y les dice el ángel a estos pastores en el verso 12, esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿No es una maravilla esa? Que en ese niño estaba envuelto el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por eso es que hay una pregunta bien teológica ahí. ¿Quién chineó al niño? ¿María chineó al niño o el niño chineó a María? ¿Verdad? Porque en ese niño estaba envuelto el Rey de Reyes. Aquellos sabios que venían del oriente no venían buscando al niño Jesús. ¿A quién venían buscando? Al Rey de los judíos, que os ha nacido, dice. Ellos venían buscando al Rey de los judíos, ¿verdad?, que os ha nacido en la ciudad de David. Y cuando lo encontraron, ¿a quién adoraron? ¿A María o al niño? Dice que lo adoraron, ¿verdad? Y le trajeron presentes, incienso, oro y mirra, que son símbolos, hermanos, son regalos que se les daban a los reyes en aquel entonces. Solo a los reyes se les daba incienso, se les daba oro y se les daba mirra. Por eso es que dicen que esos sabios que venían de allá, ¿verdad?, traían tanta riqueza, que no eran tres, como dice la historia, ¿verdad?, sino que era una multitud, que aseguran que todo el oro que le regalaron ese día a Jesús era suficiente para que José, María y Jesús se fueran a Egipto a vivir 10 años sin trabajar y regresar a Israel y poner un hondipo en Jerusalén de tanto oro que le dieron. Imagínense. Entonces sigue el pasaje ahí. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice el 13, apareció con él. ¿Quién apareció? Apareció con él, con el ángel, dice, una multitud. ¿Cuánto es una multitud, hermano? Es cuando no se pueden contar. Apareció una multitud, eran miles. Dice que a la par del ángel apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Imagínese, póngase a pensar usted, ¿cómo se escucharía un coro aquí de cantantes del Buen Pastor de unos 500? Se oiría bonito, ¿va? Los mormones dicen que tienen un coro que tiene como 500 personas, ¿verdad? ¿Se imagina cómo sería ese coro? Y no eran voces desentonadas ahí como las que nosotros tenemos, que nos salen los gallos a veces cuando cantamos. Era un coro de adoradores, de ángeles. Dice que una multitud de huestes celestiales, dice, alababan a Dios. Hermano, es que esto es lindo, le digo, cuando nosotros podemos digerir esta lectura, podemos entender verdaderamente el gozo, la alegría y lo que significaba para ese tiempo esta visitación de Dios a la tierra. ¿Se imagina? Alababan a Dios y mire cómo lo alababan. ¿Cuál era el canto que cantaban? Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea, uno de los títulos que se le dio a Jesús fue Salvador. Si leemos Mateo 1, 21 al 23, vamos a ver lo que significa el nombre de Jesús. Ahí el ángel está hablando también en Mateo y le dice el ángel a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Otra maravilla en que encontramos, hermano, hoy en día. ¿Está Dios con nosotros o no? Dios con nosotros. Mire las maravillas que se le dieron a este nombre, el nombre de Jesús. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando nació Jesús, eso no nos interesa, lo que interesa es que nació, ¿verdad? Eso es lo que celebramos nosotros, que lo verdaderamente, si lo celebramos o no lo celebramos, usted sabe que allá en Centroamérica, en nuestros países, ¿verdad? Esta tradición es fuerte, mucho cohete, muchos tamales, mucha pachanga, mucha cerveza. Recuerdo que en una Navidad que pasé allá, me llevé una ven de aquí, me fui con mis hijos y mi esposa, y la ven me la quería comprar el dueño de la cervecería, allá en Honduras. Y llegó el señor a la casa y tacaño el señor, no me quiso dar lo que yo le pedí. Y le digo yo, ¿cuántas cervezas se vendieron anoche? Y me dijo que se habían vendido como 2 millones de cervezas el 24 de diciembre. ¿Se imagina? Y le digo yo, y con unas pocas que vendió me puede comprar la ven, pero no quiso comprarme. Entonces, hermano, esta fiesta verdaderamente, ¿verdad? En nuestros países es más fuerte, ¿verdad? Para los comerciantes es una fecha de hacer dinero, ¿verdad? Allá en nuestros países los muchachos que no trabajan, hasta las gallinas se roban para ir a la fiesta y comprarle regalo a la novia, ¿verdad? Y bueno, decíamos que para algunas iglesias esto es muy pagano, muy religioso, y por eso es que están en contra de esta fiesta, ¿verdad? Si celebramos o no celebramos. Pero hay un versículo que yo quiero enseñarle en esta noche, que yo creo que cuando alguien venga donde usted con esta pregunta, usted no se ponga a pelear con él o con ella, ¿verdad? Porque dice la Biblia que al débil en la fe hay que ayudarle a crecer. Entonces, enséñele con la palabra, ¿verdad? Enséñele con la palabra, porque pues a veces hasta los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Algunos están en desacuerdo que pastor, y es pecado poner arbolito. Si para ti no es pecado, ponlo, brother, ¿verdad? Pero no critiques al que no lo pone. Disfruta a Cristo, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 encontramos esta lectura muy bonita, ¿verdad? Que yo creo que nos aclara muchas preguntas que tenemos en esta temporada. Dice la palabra de Dios: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Yo creo que este pasaje nos aclara muchas cosas. No nos juzguemos, hermanos, en cuanto, ¿verdad?, a fiestas o comidas o bebidas que en este tiempo, ¿verdad?, pues el mundo celebra. Porque había en la iglesia primitiva, había estas preguntas que los judíos decían, ¿verdad?, que sí se había que celebrar la fiesta. Los gentiles decían que no, ¿verdad?, porque ellos no conocían. Entonces Pablo tuvo que reconciliarlos a los dos y decir: mira, si los gentiles no quieren celebrar esto, pues dejémoslos, hombre, ¿verdad? Es que el reino de Dios no es comida, no es pachanga, hermano. El reino de Dios, dice la Biblia, es justicia, paz y gozo. Si usted tiene paz y usted tiene gozo y usted es justo, pues disfrute esta tradición, disfrute esta temporada. Pero no es pachanga, no es comida, ¿verdad? Es que contemos las maravillas que Dios ha hecho, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo le aseguro que si nosotros no tuviéramos a Cristo, a ver qué amarguras pasáramos en la Navidad o en el 31. Hay gente que llora, ¿verdad?, por muchas razones. Tal vez tuvieron un mal año o todo eso. Nosotros no, nosotros
Sea que tuvimos un buen año, un mal año, lo disfrutamos. Entonces el apóstol Pablo, bien claro y bien sencillo, dice: no juzguéis en estas cosas, en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Hablando de quién? De Cristo. Se estaba refiriendo a Cristo. Todas las fiestas judías. Los judíos son bien fiesteros, hermanos. Ellos celebran 7 fiestas en el año, ¿verdad? Pero todas esas fiestas era una sombra de lo que había de venir. Amén. Hoy nosotros ya tenemos esa sombra con nosotros. Ahora ya no es una sombra, ahora es su poder, sus maravillas, sus señales, sus prodigios. Ahora Cristo está con nosotros, ¿verdad? Por eso Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Por eso celebramos a Cristo en estos tiempos. No se trata, no, que el árbol es del diablo y por eso yo no celebro. Pero tomas Coca-Cola, que es peor, ¿verdad? O eres fanático a un partido de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Tú no pones el arbolito, pero te gusta la carne de cerdo, tomas Coca-Cola, eres fanático. Esas son fiestas, son tradiciones, ¿verdad? Entonces no nos peleemos por esas cosas. Celebremos a Cristo. Diga conmigo: celebremos a Cristo. Ese es el sentido de esta temporada, hermano. Por eso hay principios que tenemos que celebrar, ¿verdad? Que no podemos ignorar verdaderamente. Por eso Navidad es un tiempo especial para la humanidad, porque señala a la persona de Cristo. Mire, hay gente que no va a una iglesia y ellos celebran a Cristo y no van a una iglesia. Ellos no saben, ¿verdad? Ellos disfrutan. Para ellos es el nacimiento de Jesús y no van a una iglesia. Si los que tenemos problemas a veces somos los mismos cristianos que estamos adentro de una iglesia. Entonces es un tiempo especial para la humanidad porque señala a la persona de Cristo. El nacimiento de Cristo ha dejado una huella imborrable en el universo, hermano. No se puede borrar ese acontecimiento. Si los incrédulos lo pudieran hacer, ¿verdad? Tiempo lo hubieran hecho. Donde por toda la eternidad siempre será reconocido y recordado y valorado al mismo tiempo por todos aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, ¿verdad? Es una huella imborrable. No podemos negar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha liberado, nos ha perdonado, nos ha transformado. Ese acontecimiento, ¿verdad?, trajo cambios poderosos a nuestra vida. Fuimos redimidos por su sangre y nos ha hecho sus hijos. En 2 de Corintios 5, 17 al 20, el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, los efectos que Cristo causó en nosotros, que nadie puede negar lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y dice el apóstol Pablo: de modo, dice, que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Hermano, no podemos, eso no se puede borrar. De modo, dice, que si alguno está en Cristo. Hoy no tomamos cerveza, hoy tomamos limonada, café, tamales. Hoy no bailamos la charanga, hoy danzamos en la casa de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. O sea que el Señor marcó un antes y un después en cada uno de nosotros. Sigue el pasaje. Y todo esto proviene, dice, ¿de quién? De Dios. Nadie puede hacer esto, hermano. Una tradición no te puede cambiar. Cristo sí te puede cambiar. Dice que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Mire qué hermoso esto. Esto es una maravilla. Por eso paz
no es que no tienes ningún problema, porque los judíos se saludan de shalom, ¿verdad? Que quiere decir la paz de Dios. Pero el verdadero significado de esa palabra, shalom, paz, significa, hermanos, que a pesar de todos los problemas que podamos tener, a pesar de todas las situaciones que tal vez hemos pasado, pero tenemos paz con Dios. Eso es lo más importante. Porque Dios vino a remendar esa rotura que estaba rota entre Dios y el hombre. El hombre no podía comunicarse con Dios porque era enemigo de Dios. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Por eso Cristo, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y mire, dice el verso 20, dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo. No andar peleando con la gente, sino, dice, la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice el apóstol Pablo, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, dice, con Dios. Imagínense. Entonces, en este acontecimiento, hermanos, en este principio, cuando Jesús nació, se cumplieron, según los comentaristas y los teólogos, el 90% de las profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesús. El 90% de las profecías. Por eso era sombra de lo que iba a venir. Cuando Cristo nació, imagínense, el 10% se va a cumplir cuando Él venga por su iglesia. Así es que es una historia imborrable. Nadie puede negar el acontecimiento que Jesús nació, ¿verdad? Hasta los peores incrédulos saben que el nacimiento de Jesús fue real, ¿verdad? Si no nos podemos poner de acuerdo en la fecha, eso es lo de menos. Lo importante es que nació, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una buena temporada para los creyentes para anunciar esta reconciliación con Dios a la humanidad. No se trata si vas a estrenar o no vas a estrenar. Lo importante es que estemos reconciliados con Dios. Nosotros les enseñamos un canto a los niños: sin Cristo no hay Navidad, el mundo te ofrece engaño, ¿verdad? Sin Cristo no hay Navidad. La gente que no tiene a Cristo, ¿verdad?, que no quieren nada con Él, están tristes, se emborrachan, se pierden. ¿Por qué? Porque no conocen la verdadera verdad, la razón, ¿verdad?, el principio. Entonces Pablo trató de mantener a los creyentes enfocados en Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo dice: hermanos, no nos vamos a poner de acuerdo. Cristo, ¿verdad?, no es comida, no es pachanga, no es tradición. Cristo es poder de Dios. Celebremos las maravillas de Él. Ese es el mensaje. Entonces, si queremos verdaderamente aprender principios aquí, entonces Navidad es un tiempo especial para la humanidad. Hay alegría, hay gozo, hay regalos. Es una buena temporada para anunciar. Los profetas anunciaron 700, 800, 1000 años antes de este acontecimiento. Empezaron a anunciar, ¿verdad?, las glorias que iba a traer este acontecimiento. Por eso Isaías dice allá en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta estaba anunciando la gloria, ¿verdad?, que iba a traer el acontecimiento de Cristo aquí a la tierra. Entonces no podemos perder el significado, hermanos, de la Navidad. Lo que le da sentido a estas celebraciones no son los árboles, no son las fiestas, no son los tamales, ¿verdad?, no son los adornos, no son los regalos, no es la cena, no es el dinero. Es reconocer que Dios hizo hombre y habitó entre nosotros y está con nosotros. Amén.
Ese es el sentido de esta Navidad. ¿Qué celebras? En diciembre, ¿qué celebras? Cerveza, dice el borracho, ¿verdad? Está celebrando mal. Porque la verdadera razón de todo esto, todo termina en Cristo. Por eso el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, Juan escribe, ¿verdad? Y nos exhorta a que contemos las maravillas de Dios, esas maravillas que Cristo trajo. Y si hay alguien que puede dar testimonio de todo esto, es el apóstol Juan. Por eso él dice en Juan 1:14, ¿verdad? En Juan 1:14, dice Juan, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros. Está hablando de Cristo, ¿verdad? O sea que aquella palabra escrita se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Cuando dice y vimos su gloria, quiere decir vimos sus maravillas. Nosotros lo vimos, ¿no? Levantar paralíticos, levantar muertos, los cojos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían. Ellos dan testimonio, dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué privilegio tuvieron estos hombres, ¿verdad? Qué privilegio tuvo Israel, hermano, de ver ese verbo hecho carne. Hoy nosotros lo vemos escrito en una palabra que tiene el mismo poder, ¿verdad? Porque la palabra escrita tiene el mismo poder. El hecho de que no está con nosotros ya en carne, pero tiene el mismo poder, su palabra. Entonces Juan dice, nosotros vimos esas maravillas y las contamos ahora a ustedes. Entonces vemos que aquí ninguna de estas cosas que habla la gente, ¿verdad? Vamos a ponernos a pelear. No se puede negar verdaderamente. De nada sirve regalar un regalo, un televisor, una casa, un carro, un árbol, regalar luces, ¿verdad? Si no hay paz en los corazones, si no hay amor en las familias, si hay vicio, si hay violencia, ¿verdad? Entonces ahí no hay verdaderamente, Cristo no ha llegado a ese hogar, no ha llegado a esa familia. Entonces, hermano, esta temporada nos debe de traer un gozo inefable a nosotros, porque mire, el hecho de poderlo celebrar un año más, eso es un gozo inefable, ¿verdad? Mucha gente ya no terminaron este año, pero en nosotros hay un gozo, hay una alegría, y dice uno, wow, qué bendición, que el 24 de diciembre voy a estar en la casa de Dios, que el 31 de diciembre lo voy a terminar en este lugar, con mis hijos, con mi familia, ¿verdad? Es un gozo inefable que en nuestra alma se siente, ¿verdad? Es un gozo que debemos de celebrar, no solo en diciembre, es un gozo que se celebra, hermano, en las buenas y en las malas. Es un gozo que se celebra todos los días, ¿verdad? A Cristo hay que anunciarlo todos los días, las maravillas de Él. Entonces no se trata de solo el 24, el 25, el 31 de diciembre, no. Aprovechemos cada celebración para presentar a Cristo. Amén. Por eso los judíos hacían 7 fiestas en el año y cada fiesta apuntaba a Cristo. Cada fiesta que ellos hacían, hasta el día de hoy ellos lo celebran, ¿verdad? Las 7 fiestas ellos lo celebran. Que no miran a Cristo ellos en esa fiesta es porque todavía el velo está puesto en ellos, ¿verdad? Porque para ellos Jesús no es Dios. Para nosotros Jesús es Dios y es hombre. 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Por eso dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Entonces aprovechemos cada celebración, hermanos, para presentar el mensaje de Cristo. No solo en Navidad, ¿verdad? No solo en el mes del amor, no solo en Semana Santa. Nosotros hasta en Halloween celebramos Aleluya Night, ¿verdad? Me dijo una persona una vez, pastor, me dijo, vi que yo nací el 31 de octubre. No se preocupe, brother, le digo, gloria a Dios, que en medio de las tinieblas nació un hijo de Dios un 31 de octubre. De veras, ¿verdad? Me dijo. Sí, que no me había puesto a pensar. Pues piénselo bien, brother, le digo. Usted sacó el otro. Golazo que echó, le digo yo. Porque el 31 de octubre que el mundo dice que no, nosotros celebramos Aleluya Night. Amén. Aprovechemos las tradiciones, hermano, porque hay principio en las tradiciones. Si el mundo celebra el nacimiento de Cristo en diciembre, pues hay que celebrarlo, hay que unirnos con ellos para enseñarles la verdadera verdad, ¿verdad? Que celebren a Cristo cuando Cristo nace en sus corazones, que haya un gozo verdaderamente eterno en esos corazones. Entonces aprovechemos cada ocasión. ¿Qué hacemos el sábado? Celebramos Navidad en el barrio. Pastor, ¿dice la Biblia eso? No lo dice, pero lo vamos a celebrar para enseñarle a los niños, ¿verdad? Que los mejores regalos que nosotros recibimos son los que Cristo nos da. ¿Quién nos da salvación? ¿Quién nos da gozo? ¿Quién nos da bendiciones? ¿Verdad? ¿Quién nos da victoria? Esos son los regalos que recibimos, ¿verdad? Y eso le enseñamos a los niños. Por eso en el Salmo 89:5, mire, el salmista nos exhorta a poder contar las maravillas que Dios nos da. El Salmo 89:5, mire qué bonito este versículo. Celebran los cielos, dice, tus maravillas. ¿Quiénes las celebran? Los cielos. Cuando habla de los cielos, está hablando de los ángeles, está hablando de lo creado por Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que aún a la presencia de Jehová, dice, tiembla la tierra. Celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación, dice, de los santos. O sea, ¿qué celebramos nosotros? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Tu verdad también celebramos nosotros, dice, en la congregación de los santos. Entonces hay que enseñarle al mundo, hermanos, la verdadera verdad. La verdad es Cristo de esta temporada. Dice que los hijos de Dios celebramos, dice, en la congregación de los santos, dice, la verdad. Y Cristo trajo esa verdad a este planeta Tierra. Por eso nos hace falta leer más la Biblia, ¿verdad? Porque aquí aprendemos unos principios bien poderosos. Entonces, no podemos ignorar los principios que Dios nos enseña de estas ocasiones, de estas tradiciones. Hay principios maravillosos, ¿verdad?, que nos enseñan aquí que Cristo cumplió sus promesas, que vino a esta tierra y que dejó una huella imborrable, ¿verdad? Entonces el mundo celebra estas tradiciones de la manera incorrecta, porque no conocen la verdad. Pero nosotros la conocemos, nosotros la disfrutamos. Y todo, como le decía, era sombra de lo que había de venir. Entonces todo prejuicio, hermanos, se rompe cuando conocemos la palabra, ¿verdad? Todo prejuicio se rompe. Yo no me voy a poner a pelear con un pastor porque no celebra la Navidad. Gloria a Dios, pastor. Disfrute. Si usted no celebra la Navidad, disfrútelo. Yo la celebro, ¿verdad? No me voy a poner a pelear con un hermano. No, dice aquí que reconciliemos, ¿verdad? Que hablemos de la verdad, que hablemos de las maravillas de Dios. Y en Romanos, como le decía, 14:17 dice que el reino de Dios. Vamos a leer Romanos 14:17.
dice el pasaje. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, dice, en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el sentido, hermanos, de estas temporadas, que le podamos enseñar verdaderamente al mundo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer usted en esta temporada? ¿Qué celebra usted en esta temporada? ¿Los tamales? ¿Las luces? ¿Los regalos? No, hermano. El reino de Dios no tiene que ver nada en eso. Dice que el reino de Dios es justicia, paz. Y usted tiene paz, celebre. Porque una persona que no tiene a Cristo no tiene paz. Peor si perdió el trabajo, peor si no tiene dinero, peor si está endeudado. ¿Qué paz va a estar teniendo? Pero el que tiene a Cristo tiene paz, ¿verdad? El reino de Dios, dice, no consiste en estas cosas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el mensaje que estos ángeles les dieron a estos humildes pastores fue un mensaje de justicia, fue un mensaje de paz, fue un mensaje de gozo. Imagínense 400 años de estar escuchando malas noticias y malas noticias. De repente, dice, aparece esta multitud diciéndole, ¿verdad?, que hoy os ha nacido en la ciudad de David, en Belén. David nació en Belén. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Porque los judíos esperaban un Salvador, ¿verdad? Ellos esperaban un Salvador humano, político. Pero el Salvador que les mandó Dios era Él mismo viniendo a la tierra. En la ciudad de David, un Salvador. ¿Y era quién, dice? Cristo. Cristo el Señor. Qué Salvador, hermano, ¿verdad? Tan maravilloso, que trajo paz, alegría, gozo a este planeta Tierra. Y hoy nosotros podemos disfrutarlo. Así que en esta temporada disfrutemos. Hablemos de las maravillas de Dios. No hable de tradiciones, no hable de esto, no. Hable de las maravillas de Dios. Si alguien quiere pelear con usted, no, que usted. Mira, brother, nosotros celebramos las maravillas de Dios, ¿verdad? De cuántas cosas Dios te salvó este año, cuántos milagros Dios hizo este año en tu vida. De eso hablemos. Y vamos a poder tener paz con todo. Amén. Hay una hermanita en Facebook me manda un montón de videos que la Navidad es del diablo. No tiene paz, no tiene gozo, ¿verdad? Y yo le pongo ahí, hermana, le mandé Colosenses 2:16. Disfrute a Cristo, que es lo más importante. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay alegría, hermano. Sin Cristo estamos perdidos. Como dijo un predicador, si Cristo no hubiera venido a la tierra, todavía anduviera buscando leña yo para que mi esposa me hubiera hecho la cena hoy, ¿verdad? Porque no hubieran estufas, no hubieran, la tecnología no estuviera como está, porque Cristo vino a marcar un antes y un después en la humanidad, que aún los ateos tienen que sujetarse a esa verdad, ¿verdad? Que ellos cuando quieran hablar de antes de Cristo, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor vino a marcar un antes y un después. Él trajo toda de la venida de Cristo a la tierra, fue que salieron todos los inventos. Todas las personas que han inventado cosas fueron hombres, ¿verdad? Que el Señor les dio esa sabiduría para poder tener esos inventos. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos agradecerte porque el motivo, Señor, la causa de esta temporada que estamos viviendo es Cristo. Señor, nosotros celebramos a Cristo, Padre. Todo lo demás, Señor, si lo hacemos o no lo hacemos, sale sobrando. Lo importante es que Cristo viva en el pesebre de nuestro corazón. Lo importante, Señor, es que en nuestra casa se refleje el gozo y la paz que Cristo ha traído
Señor, a nuestras familias, a nuestros hogares. Lo importante, Señor, es que Cristo ahora es el que gobierna nuestras vidas y podemos disfrutar cada temporada, cada mes, Señor, cada día del año, como dice el salmista, de generación a generación, contemos las maravillas de Dios. Señor, que no callemos, Padre, las maravillas que tú has hecho, Señor, en tu pueblo, porque el mundo necesita conocer lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú quieres hacer en cada uno de ellos. Por eso te agradecemos en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que nos permites estar viviendo, Padre, el final de este año glorioso y poder, Señor, recibir el próximo año aquí en tu casa, Señor, conociendo más de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos.